Buenas noches, abogado Ángel Horna. Le saluda Sebastián Sevilla, alumno del primero C de la carrera de Pedagogía en las Ciencias Experimentales, Química y Biología, con el tema Evaluación Final, las concordancias entre el LOI, Constitución y el Código de la Niñez y Adolescencia. Como primer punto tenemos el ambiente sano, que lo podemos encontrar en la LOI, artículo 2, Código de la Niñez, artículo 22, Constitución, artículo 66. Artículo 45 y artículo 347. El maltrato lo podemos encontrar en la Constitución, artículo 45, 66, en la LOI, en el artículo 3, en el Código de la Niñez, artículo 17, 40, 41 y 50. En la sexualidad, en la Constitución, en el artículo 66, en el Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 6, en la LOI, artículo 3. La educación en la LOI, en el artículo 2, artículo 3, artículo 7, artículo 8, en la Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 7. En la Constitución encontramos en el artículo 45, 47, 48, 28, 29, 347, 351, 356. La LOI encontramos en el artículo 2, artículo 7, artículo 10, artículo 11. En la Constitución encontramos en el artículo 6 la universalidad. La cultura encontramos en la LOI, en el artículo 3, 2, 7, en el Código de la Niñez, artículo 6. En la Constitución, artículo 1, artículo 44. Los créditos o becas la podemos encontrar en la Constitución, artículo 47, 48, 49. En la LOI, en el artículo 7, en el artículo 8 y en el artículo 10. El interés público podemos encontrar en la LOI, en el artículo 2 y artículo 3. En la Constitución, artículo 28, 47, 48, 345. Laicidad podemos encontrar en la LOI, en el artículo 2, literal Y. En la Constitución, artículo 28, párrafo 4. La gratuidad encontramos en la Constitución, en el artículo 348, 356, en la LOI, artículo 2, artículo 7 y artículo 10, en el Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 35. La identidad encontramos en el artículo 33, 35 del Código de la Niñez y Adolescencia, en la Constitución encontramos en el artículo 25 y en la LOI en el artículo 2. La motivación encontramos en el artículo 2 y artículo 10 de la LOI y en la Constitución artículo 347 y artículo 349. La calidad encontramos en la Constitución en el artículo 27, 28 y 344. En la LOI encontramos en el artículo 3, artículo 8 y en la obligatoriedad encontramos en el artículo 2 de la LOI y en el artículo 28 de la Constitución. El desarrollo holístico encontramos en la Constitución en el artículo 2, artículo 3, artículo 66, 45, en el Código de la Niñez, artículo 1 y en el LOI, artículo 7, 11. El interés superior encontramos en el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 1, artículo 11, en la LOI en el artículo 2, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en la Constitución en el artículo 346. En la corresponsabilidad encontramos en la LOI en el artículo 2, en el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 8 y en la Constitución en el artículo 26. La atención prioritaria en la LOI, artículo 2, en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 12, en los espacios libres, en la Constitución encontramos en el artículo 47 y en la LOI en el artículo 2. El honor encontramos en la CNA en el artículo 1, artículo 41, en la Constitución en el artículo 45, en el artículo 66, en la LOI en el artículo 2, artículo 3 y artículo 7. La participación encontramos en la Constitución en el artículo 26, en la LOI en el artículo 2, literal O y P. La libertad encontramos en la Constitución en el artículo 29, 45, 66 y en la LOI en el artículo 2. En el Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 3. En la inviolabilidad encontramos en la Constitución, artículo 1, en la LOI en el artículo 11 y en la seguridad encontramos en la Constitución, artículo 46, en la LOI en el artículo 3 y en el Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 11. La LOI encontramos en el artículo 1, artículo 2 y en la Constitución encontramos el 45 en el artículo 46. La integridad encontramos en el artículo 44, 45 y 46 de la Constitución, en la LOI en el artículo 2, en el Código de Niñez y Adolescencia, artículo 1 y en evaluación encontramos en la Constitución 346, 349, 355, en la LOI en el artículo 2, en el
literal W, y en el artículo 8, literal B. Derecho a la defensa en el Código de la Niñez encontramos en el artículo 41, artículo 313 y en la Constitución en el artículo 76. La construcción científica encontramos en la LOI en el artículo 2, artículo 7, en la Constitución en el artículo 351. El aprendizaje encontramos en la LOI en el artículo 2, artículo 11 y artículo 2. Las medidas socioeducativas encontramos en la LOI en el artículo 7 y en el Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 318 y artículo 326. La flagrancia encontramos en el artículo 66 de la Constitución y en el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 397 y artículo 326. La prioridad encontramos en el artículo 46 de la Constitución y en el artículo 12 del Código de la Niñez y Adolescencia. El juzgamiento encontramos en la Constitución, artículo 66, en la LOI encontramos en el artículo 309 y en el 320. La democracia encontramos en la Constitución, artículo 1, artículo 27, artículo 342 y en la LOI, artículo 2, 11